Hola, un gusto saludarlos y continuar con nuestra revisión histórica y filosófica del amor en Occidente como parte del curso de formación humanista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, El amor en los tiempos del Tinder, filosofía, historia y estética del amor en Occidente. En este video hablaremos sobre el amor cortés y el amor romántico, como concepciones históricas que por su influencia han sido de gran relevancia y cuyos efectos llegan hasta nosotros. Comenzaremos con el amor cortés o cortesano, concepción cardinal del amor, hasta el punto de que hay quien ha llegado a afirmar que el amor sería un fenómeno exclusivo de la civilización occidental y se habría originado precisamente con el amor cortés. Sobre esto hay que diferenciar entre el amor como un sentimiento universal que es experimentado indudablemente por todos los seres humanos y la idea del amor adoptada por una sociedad y una época concretas que le da características particulares al pensamiento y la práctica del amor. Bien, el término amor cortés fue dado hasta 1883 para caracterizar una actitud acerca del amor que se manifestó por primera vez en el siglo XII medieval en la literatura provenzal, que es una región del sur de Francia, y cuyo modelo perfecto de pareja serán las leyendas de Tristán e Isolda y de Lancelot y Ginebra. En su época se conoció con el nombre de fin amor, pues se trata de un amor refinado y de un amor llevado hasta sus límites extremos. No es la única concepción del amor entre los sexos en el pensamiento medieval, pero sería muy influyente en los siglos posteriores, permeando sus ideas en figuras como los místicos San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, en escritores como Dante, Petrarca, Shakespeare o Cervantes, y en filósofos como Marsilio Ficino. El fin amor es una cultura cortesana, de ahí su nombre posterior, es decir, cultivado por gente de alta sociedad, y uno de sus productos más exquisitos fue un rico acervo de poesía amorosa en lengua vulgar, escrita durante un par de siglos por un nutrido número de poetas conocidos como trovadores, pues sus poemas estaban hechos precisamente para ser acompañados por la música, y que entre sus representantes más relevantes estarán Guillermo de Aquitania, Geoffrey Rodel, Berard de Ventador, Arnaud Doniel y Peire Vidal. También figuras importantes eran las damas Leonor de Aquitania, quien llegó a ser reina de Francia y de Inglaterra, y bajo cuyo auspicio se fomentarán las nuevas ideas y el nuevo código de amor, y su hija María de Champaña, cuya corte residía en Troyes, donde escribirá el famoso Chrétien de Troyes. Un dato curioso es que hubo cortes de amor mantenidas por estas y otras grandes damas de la sociedad del siglo XII, cortes que se constituían en verdaderos tribunales y que dictaban sentencias referentes a los casos de los enamorados que se les sometían. Bien, el amor cortés es una ética, una estética y también una etiqueta, que no está al alcance de todos, pues es un privilegio de una aristocracia fundada en ciertas cualidades del espíritu. También hay que decir que el amor cortés es subversivo, es ilícito, es furtivo y es idólatra. Generalmente era un amor adúltero que iba en contra de las normas religiosas y sociales y por lo tanto debía de mantenerse en secreto. Sin embargo, el adulterio no era elemento necesario del amor cortés, pues podía darse entre cónyuges, aunque esto es raro. En este sentido, el amor cortés puede verse como una respuesta a la institución del matrimonio en la Edad Media y como un intento de defender en el amor la elección individual sobre la base de la atracción recíproca, cosa que en nuestros días damos por descontado. En un área de la vida que había sido controlada anteriormente por consideraciones económicas y políticas. Se ha discutido mucho el origen del amor cortés. Quizás la influencia más temprana, profunda y decisiva fue la de la España musulmana. En ella los emires y los grandes señores se habían declarado sirvientes y esclavos de sus damas. El paradigma de este amor cultivado en Al-Andalus es la obra del poeta cordobés Ibn Hazm, que escribió el famoso libro El collar de la paloma, que presenta reflexiones sobre la verdadera esencia del amor siguiendo la tradición neoplatónica e incluyendo detalles autobiográficos y documentales.
donde destaca la admiración por ciertos deleites sensoriales que los amantes obtienen de su mutua presencia. Además de esta influencia, otros investigadores incluyen la de la cultura celta y también el desarrollo del culto a la Virgen María, que en la época fue presentada como modelo de todas las mujeres y como Madre Universal. Bien, el amor cortés tiene un carácter sexual, eso hay que dejarlo bien claro, y se considera como algo espléndido en sí mismo, un ideal por el que vale la pena esforzarse. Esto parecería no ser revolucionario, pero fue una concepción radical en aquella época. Estamos hablando del siglo XII. Esto contradecía el platonismo y la teología cristiana dominante en esa época, que sostenían que el único objeto digno de amor, la única persona capaz de provocar un amor auténtico, era Dios. Una de las razones por las que se tendió a ver en el amor como una calamidad era que se relacionaba con el instinto sexual, y en ese sentido era una esclavitud impuesta por el cuerpo. Sin embargo, aunque el amor cortés es explícitamente sexual en buena medida, no se confunde con la mera vinculación carnal, pues en la otra persona se ve una nobleza que va más allá de la sexualidad. Aunque los amantes podían disfrutar de lo sensual, su amor se demostraría en una emocionalidad extrema, así como en la capacidad de renunciar al placer sexual si las circunstancias del amor demandaban tal sacrificio. El fin amor se vincula con la cortesía y el cortejo, pero como dijimos anteriormente, no necesariamente con la institución del matrimonio. Una dama casada podía someterse a las demandas de su esposo sin menoscabar su devoción y fidelidad hacia el hombre al que amaba de una forma en que no amaba a su marido. Del mismo modo, el amante podía gozar la sexualidad de otras mujeres en la persona de su propia esposa, de su amante o de una muchacha campesina, etcétera, etcétera, sin confundir el placer sexual con el amor dedicado a su dama, por quien tenía una dedicación espiritual que no podía existir en la relación con otras mujeres. La cortesía implica la adquisición de gestos amables y equilibrados que permiten la comunicación entre seres humanos sin invadir la intimidad. El amor cortés está revestido de bellas formas y elegantes galanteos, de costumbres exquisitas y de gran sutilidad que constituyen un verdadero arte. La cortesía exige valentía, trato refinado, capacidad y destreza para las diversiones, galantería, lealtad, generosidad, humildad, mesura, prudencia, discreción, moderación, entre otras virtudes. Y dentro de ese juego el amante se sometía a su dama, aceptaba su autoridad en todas las áreas de la vida, someterse a sus deseos y servirle humildemente en todas las formas posibles. Ese era el código del amante. En esto reproduce el sistema feudal, subvirtiéndolo. Como sabemos, el feudalismo se basaba en el dominio de un señor sobre un determinado territorio y sobre las personas que en él vivían, a quienes acordaba su protección, obligándose ellas a prestarle vasallaje a su señor, es decir, sumisión. La relación entre amante y amada se expresará precisamente según el modelo del vasallaje. Por eso a la amada se la llama midón, cuya traducción es señor o amo. Ella está revestida de poder y autoridad extraordinarios sobre el amante, a quien guarda y dispensa a su antojo los favores de su amor. El poder de la amada sobre el amante llega a tal punto que podía socavar los deberes feudales que un caballero tenía para con su señor, o violar aún los mandamientos religiosos acerca del amor a Dios. Como da ejemplo de ello la historia del caballero Lancelot, quien guarda una devoción casi divina hacia Ginebra, quien es, recordemos, la esposa de Arturo, rey y señor de Lancelot. De ahí que la Iglesia sospechara del amor cortés por considerarlo peligroso e incluso herético, no solo porque elevaba a la amada a una posición de idolatría, sino porque estimulaba la autosuficiencia entre los seres humanos, es decir, estimulaba que buscasen en otros seres humanos lo que solo Dios debía brindarles. Y ahí el carácter subversivo del amor cortés. Para ganar el amor de su dama, el amante, que siempre es el hombre, realizaba proezas que ésta le exigía.
Antes de la consumación física había una etapa de pruebas, vamos a decirle así, que era conocida como asai. Entre otras pruebas conocidas están, por ejemplo, el asistir al levantarse o acostarse la dama, el contemplarla desnuda, o el compartir el lecho con la dama y entregarse a diversas caricias sin llegar al coito. El amor es, pues, una relación intensa y apasionada que establece una unidad sagrada entre el hombre, y la mujer. El amor cortés se siente hacia una persona particular. Anteriormente, la noción de unicidad apasionada se reservaba únicamente al amor religioso. Pero con la devoción cortesana se exalta el valor y la conveniencia de un estado de unión casi mística entre el hombre y la mujer. El amor cristiano entre varón y mujer era una virtud doméstica que permitía a los esposos desempeñar los deberes conyugales con diligencia. El amor cristiano entre hombre y mujer debía ser una benigna disposición a vivir en paz y armonía con la persona a la que se estaba atado por el sacramento del matrimonio. A diferencia de esto, el amor cortés asegura que los hombres y las mujeres podían amarse con pasión y que ese ardiente deseo les proporcionaría un gozo supremo, una unidad que podía ennoblecer e incluso santificar a los amantes. La originalidad de los trovadores consistió precisamente en la forma en que idealizaron a la amada. Una mujer determinada es tratada como la encarnación única de la belleza, de la bondad y de los más altos ideales. En realidad son dos las cosas que idealiza el amor cortés. Primero, por supuesto, a la amada, y segundo, el amor mismo, como anhelo y deseo despertados por la bondad y la belleza de una mujer en particular. El amor cortés fue capaz de pensar en formas de armonizar los impulsos sexuales con los motivos idealistas, de justificar la intimidad amorosa no como un medio de preservar la especie o de glorificar a Dios o de alcanzar algún objetivo metafísico ulterior, sino como un fin en sí mismo, que hacía la vida digna de ser vivida. También hay que destacar que aunque el amor cortés no confería a las mujeres derechos sociales o políticos, sí trastocó las relaciones entre los sexos, por lo menos con una minoría, y tendió a equilibrar la inferioridad social de la mujer con la superioridad de ésta en el dominio del amor. Además de muchos poemas de trovadores, conservamos el famoso Tratado de Amor, escrito hacia 1185 por Andreas Capellanos, bajo el auspicio de María de Champaña. El libro se divide en tres partes. El primero se ocupa de la naturaleza del amor y de su adquisición, el segundo de la conservación del amor y el tercero de su eliminación y rechazo. Capellanos sintetizará en este libro las reglas principales del amor, las cuales son las siguientes. Primero, te apartarás de la avaricia como de peste nociva, y por el contrario serás generoso, dice Capellanos. Segunda regla del amor, guardarás fidelidad a tu dama. Tercera regla del amor cortés, no intentarás disolver a sabiendas la buena relación amorosa de otros. Cuarta regla del amor cortés, no deberás escoger como amante a aquella con la cual te avergonzaría casarte. Quinta regla, evitarás siempre toda mentira. Sexta regla, no tomarás varios confidentes para el secreto de tu amor. Séptima regla, permanecerás siempre obediente a todos los mandatos de las damas. Octava, la modestia te ha de acompañar siempre al dar y recibir los placeres del amor. Novena, no serás maledicente. Décima, no divulgarás las relaciones amorosas de otros. 11ª regla, te mostrarás en cualquier circunstancia educado y cortés. Y la última, 12ª, al entregarte a los placeres del amor, no sobrepasarás nunca los deseos de tu amante. Estas son las reglas que sintetiza Capellanos en este famoso Tratado del Amor. Una muestra de la influencia que llegó a tener el amor cortés en la vida de los hombres y mujeres de la Edad Media es la historia de Abelardo y Eloísa, dos personas que vivieron precisamente alrededor de la época en que floreció el amor cortés.
Abelardo fue un filósofo y teólogo muy importante. Escribía poesía y conocía las obras de los primeros trovadores. Eloísa era una mujer famosa por su conocimiento literario. Siendo esta joven, tuvo como tutor al canónigo Abelardo, quien se enamoró perdidamente de ella. Cuando Eloísa queda embarazada de él, éste le ofrece matrimonio. Se casan en secreto, pero poco después el tío de Eloísa se entera y contrata a unos rufianes que castran a Abelardo, quien herido y humillado se refugia en una sucesión de monasterios y pasa el resto de su vida escribiendo. Inmediatamente después de su castración, Abelardo convence a Eloísa de que se consagre como monja. Así lo hace y llega a ser abadesa de un convento que él le ayuda a organizar. Aunque lleva una vida confinada, nunca deja de pensar en Abelardo como su esposo. A través de las cartas que se escribieron mutuamente conocemos esta mitología viva de Abelardo y Eloísa, que recrea la literatura a través de una experiencia real que idealiza un amor real. Bien, hasta aquí nuestra revisión del amor cortés. Ahora avanzaremos varios siglos en nuestro recorrido histórico y filosófico del amor en Occidente para ubicarnos en los siglos XVIII y XIX, con el movimiento cultural del romanticismo que cambió la cosmovisión general del ser humano sobre la vida en el mundo. El término amor romántico es equívoco y su sentido original se ha ido disolviendo hasta el punto de que actualmente es popularmente usado para referirse en general al amor de pareja caracterizado por la pasión. Vamos a tratar de, en los siguientes minutos, recuperar el sentido original del término amor romántico. De inicio, hay que decir que la palabra romántico es ambigua, pero da cuenta de grandes cambios culturales que comenzaron a aparecer hacia finales del siglo XVIII, con un movimiento que por su larga duración y amplia propagación espacial es muy variado. Además, es un movimiento, el romanticismo, que abraza la contradicción y el conflicto, dando lugar a tendencias que en no pocas ocasiones resultan contrapuestas. Dicho lo anterior y retomando el sentido de la palabra romántico, hay que decir que fue introducida por poetas y filósofos ingleses y alemanes hacia finales del siglo XVIII, retomando el término román, que se refería a las novelas de caballería, para indicar una nueva visión del mundo como reacción a la revolución industrial y a la ilustración que habían traído el dominio, muchas veces despótico, de la facultad racional y por lo tanto un desencantamiento del mundo, por lo menos así lo entendieron los románticos, que reivindican el sentimiento, la imaginación y el impulso creador. Bien, respecto al amor romántico, obras como Manon Lescaut, de l'Abad Prévost, Clarissa, del inglés Samuel Richardson, Las desventuras del joven Werther, de Goethe, del poeta Goethe, y La nueva Eloísa, de Jean-Jacques Rousseau, marcaron el camino a la idolización romántica del amor. Muchos de los románticos, como la escritora Madame de Staël, como también el filósofo y escritor Friedrich Schlegel, como la escritora George Sand, como el escritor Victor Hugo, estuvieron convencidos de que la pasión del verdadero amor estaba limitada a una especie de élite, cuya superioridad estaba en el hecho de ser capaz de experimentar la emoción del amor de manera más profunda e intensa que la mayoría de las personas. Es decir, reivindican de nuevo la experiencia del amor auténtico como una experiencia de una especie de nobleza, pero en este caso de una verdadera nobleza espiritual. Como dijimos anteriormente, el romanticismo es un movimiento con distintas tendencias que no pocas veces son contrapuestas. Respecto del amor podemos distinguir dos grandes vertientes. Por un lado, la vertiente que podríamos denominar amor benigno o romántico, que cree que la felicidad en el amor no solo es digna de alcanzarse, sino también alcanzable en la tierra. La segunda tendencia sería el amor pesimista, caracterizado por una actitud desesperanzada que cuestiona la naturaleza y la probabilidad de que haya un amor feliz entre los sexos aquí en la tierra.
En muchos románticos muchas veces aparecen ambas perspectivas en una oposición dialéctica que elude toda solución fácil. El conflicto entre esos polos, optimista y pesimista, sobre el amor dentro del romanticismo, se convirtió en elemento central ya desde 1774, cuando el poeta alemán Goethe publica a sus 25 años la famosa novela Las penas del joven Werther, libro que ejerció una tremenda influencia sobre la cultura europea, quizás solo comparable con la Nueva Eloísa de Jean-Jacques Rousseau. Werther no solo provocó una contagiosa ola de suicidios juveniles en toda Europa, sino que también originó una serie de controversias acerca de la autenticidad del amor autodestructivo del protagonista. Werther es un joven artista sensible y pasional que se enamora profundamente de Charlotte, una joven que está comprometida y que, a pesar de desarrollar una amistad sincera con Werther, termina rechazando su amor. Entonces el joven decide suicidarse. Su muerte es una tragedia del amor frustrado por interferencias como las que se derivan del matrimonio, convencional, que el mundo erige contra la pasión romántica. Parece que Goethe escribió el libro para exorcizar sus propias inclinaciones suicidas debido a un amor no correspondido. Goethe entonces usa a su protagonista para expresar el conflicto entre los aspectos optimistas y pesimistas del amor romántico. Sus sentimientos implican un sentido del amor cósmico, una intuición de la presencia de Dios que aparece en la belleza de la naturaleza. En un principio, la amistad de Werther con Charlotte es feliz para ambos. Werther siente que es sagrada para él y toda pasión se acalla en su presencia. Siente que nunca había sido tan feliz y nunca había entendido mejor la naturaleza, pero a pesar de ello se siente incapaz de usarla creativamente en su arte, que es la pintura, por lo que esa felicidad se va convirtiendo poco a poco en desesperación. Toda la naturaleza comienza a perder su apariencia benévola para Werther, y su crisis final se produce después de que su interés por Charlotte se vuelve posesivo, exigente y hasta explícitamente sexual. Siente ahora que lo que había llamado fuente de la felicidad humana es una fuente de miserias. La conclusión final es que la naturaleza es implacable y totalmente destructora. La actitud de Werther se encuentra entre lo sublime y lo meramente patológico, y Goethe introduce la posibilidad de que el verdadero amor no pueda producirse en las condiciones imperfectas de este mundo. Werther se da muerte con la certeza de que después de la muerte, tras liberarse de la corrupción interior de la naturaleza, llegará a alcanzar la unicidad con la mujer a la que ama. Por lo menos esa es la esperanza que queda abierta después de terminar de leer esta novela de Goethe. El conflicto entre amor benigno y amor pesimista también está presente en el poeta inglés Percy Bysshe Shelley, quien tuvo la capacidad de expresar el concepto de fusión universal en una poesía vívida y poderosa. Shelley considera que la mente está programada de manera innata con un prototipo ideal de todo lo excelente o encantador que somos capaces de concebir. Considera que el amor es la imaginación humana que incorpora a criaturas imperfectas bajo una imagen innata de una perfección inexistente. El optimismo benigno de la concepción idealista de Shelley se vio marcado por la desesperación que se apoderó de él en el último año de su vida. En su poema Adonais se conduele por la pérdida de su amigo, el también poeta inglés John Keats, y retrata a la muerte como una condición superior a todo lo que se puede esperar en esta vida. La unidad con la naturaleza y la deseada participación en todo el ser que veía como resultado de la unión amorosa entre hombre y mujer, la atribuirá ahora a la liberación de la existencia cotidiana, que es la muerte. No es a través del amor sexual, sino a través de la muerte, como Keats, su amigo, y voy a citar a Shelley, se hace uno con la naturaleza. Se oye su voz en toda la música de esta, desde el gemido del trueno hasta el canto del dulce pájaro nocturno. Fin de la cita. Antes de su muerte a los 30 años, Shelley negará que el amor eterno pueda manifestarse realmente en el mundo temporal.
En una carta, Shelley menciona, cito de nuevo al poeta, creo que uno siempre está enamorado de una u otra cosa. El error, y confieso que no es fácil evitarlo para los espíritus envueltos en carne y sangre, consiste en buscar en una imagen mortal la semejanza con lo que quizá sea eterno. Fin de la cita. El romanticismo busca sentido en la naturaleza y considera que este sentido es básico en los anhelos espirituales que definen al ser humano. Entre esos anhelos, el amor es el más grande y su búsqueda es la más valiosa. Así, en el siglo XIX, los seguidores del amor romántico volvieron a despertar el interés por las ideas del platonismo, del cristianismo medieval, del neoplatonismo renacentista, del amor cortés y de la literatura erótica de siglos recientes. Bajo esas influencias, para los románticos, el amor será una relación interpersonal ideal que trasciende la experiencia sexual hasta el punto de que la intimidad establecida entre un hombre y una mujer pueda ser comparable al amor religioso. Asimismo, para el romanticismo el sentimiento es primario, tanto en la moral como en la adquisición de conocimientos sobre el mundo. Por medio de la pasión y sobre todo del amor, se descubría lo que también la razón buscaba, que eran verdades acerca del mundo a las que la razón solo podía aproximarse, pero a las que el sentimiento iba a permitir que revelaran la realidad tal cual es, en todo su esplendor. Así el amor, como la pasión más grande de todas, nos permite conocer el universo y apropiarnos de él mediante un anhelo interminable de lograr ser uno con otras personas, con la humanidad en su conjunto y en última instancia con el cosmos como un todo. Otra característica muy importante es que el romanticismo vinculará a la imaginación con el corazón. Señalan los románticos, dado que no podemos apreciar el placer o el dolor de otra persona por medio de nuestras propias sensaciones, requerimos de la imaginación para desarrollar una identificación empática, como le llaman, que en artistas como el poeta, pintor, grabador y místico, William Blake, será el medio por el que apreciamos la unicidad de todo lo que es y por la cual participamos de la divinidad. Eso es la imaginación para Blake. Asimismo, el escritor Stendhal le dará un rol muy interesante a la imaginación en el amor. Stendhal escribe en el año 1822 su libro Sobre el amor, donde expone su filosofía del amor, que gira en torno a su percepción de 4 tipos de amor entre hombre y mujer. Estos 4 tipos son el amor-pasión, el amor-vanidad, el amor físico y el amor-simpatía. Para Stendhal, el amor-pasión será el tipo de amor auténtico o el tipo de amor más auténtico. En el amor-vanidad, por ejemplo, se usa a otra persona amada como medio de obtener algo que el amante quiere. En contraparte, en el amor-pasión, la persona amada se ha convertido en aquella con la que se busca la intimidad total y el goce mutuo. A pesar de su inautenticidad, el amor-vanidad es un instigador o estímulo que puede convertirse en amor-pasión, como le sucede a Julian Sorel, que es el protagonista de la novela de Stendhal, Rojo y Negro. Aunque el amor-pasión no está del todo separado de lo físico y por lo tanto no excluye ningún placer físico, Stendhal considera que mientras más está basado el amor en el deseo físico, más probable es que sea inconstante y esté expuesto a la infidelidad. El cuarto tipo de amor, el amor-simpatía, es una actitud moderadamente sentimental y que es más bien limitada y débil para Stendhal. Los que participan en esta relación, aunque conservan un interés amable y amistoso, no tienen un vínculo fuerte como sí se tiene en el amor-pasión. En su estudio sobre el amor, Stendhal también divide lo que llama las 7 etapas del amor-pasión, entre las cuales están la admiración, el deseo sexual, la esperanza y la que originaría más interés en las reflexiones sobre el amor, lo que Stendhal llama cristalización, que consiste en el proceso de la mente que descubre nuevas perfecciones en la persona amada. Pero ese descubrimiento debe entenderse como creaciones de la imaginación, es decir, el amor es el resultado de un acontecimiento espontáneo, no voluntario, de la imaginación creativa, que lleva a una persona a ver en otra
un racimo de perfecciones que no existen. A pesar de considerar que el amor-pasión brinda las únicas dichas verdaderas o perdurables que hombres o mujeres pueden experimentar en la tierra, Stendhal no encuentra en el amor mismo nada que nos asegure que florecerá tal como lo espera el amante, o siquiera que se prolongará por mucho tiempo. La búsqueda del amor-pasión, satisfactorio y por entero recíproco, es por su misma naturaleza riesgosa e incierta para Stendhal. Este no duda de su magnificencia como ideal, pero no está convencido de que muchos seres humanos tengan la capacidad de vivir a la altura de este ideal. Dejando de un lado a Stendhal, otro aspecto importante del amor romántico es la consideración de que el amor es una ansia metafísica de unidad, de ser uno, que elimina o por lo menos reduce el sentimiento de separación entre el ser humano y la naturaleza, entre una persona y otra, y entre el individuo y la trascendencia. Así, el poeta inglés Samuel Taylor Coleridge dice, cito, el amor es un deseo de todo el ser de estar unido a algo o a algún ser, que se siente necesario para su integridad por los medios más perfectos que permite la naturaleza y dicta la razón. Fin de la cita. Coleridge considera que todos los ideales emanan de una búsqueda de unión entre hombre y mujer, y de esta unión surgen todas las relaciones políticas de la vida, las paternales, las filiales, las fraternales, las grupales, las nacionales. También Coleridge afirma que toda persona sensible se siente imperfecta e inadecuada, y por ello requiere un compañero que complemente esas deficiencias. De alguna manera recupera este mito del andrógino que está presente en el banquete de Platón. Bien, el amor conyugal será para Coleridge la unión de un hombre y una mujer, cada uno de los cuales posee cualidades que el otro no tiene. De aquí deriva la sentencia de Coleridge de que un gran espíritu es andrógino. En resumen sobre este punto, los románticos consideran al amor como algo que transforma el egoísmo primordial en un impulso desinteresado y abierto hacia las otras personas, y que posee el poder místico de restablecer la unicidad original. El amor es una unión perfecta y armónica, podríamos decir, entre un hombre y una mujer. De este modo, el romanticismo armonizará el impulso sexual con el amor espiritual, al considerar que no están disociados. Más que unión, lo que se da en el amor es una fusión entre amante y amada. Pero la fusión, por ser un proceso místico, puede llegar a ser dolorosa y aterradora. El amor romántico suele expresar un sentido de terror que lo acerca a la categoría de lo sublime, que también fue fundamental para el romanticismo y que se puede ver en otras expresiones y disciplinas artísticas como la pintura. Recordemos esas pinturas de Turner, de paisajes sublimes y también del pintor Caspar David Friedrich, que igualmente tiene paisajes que nos llevan a esta sensación de lo sublime. Sensación que viene al estar frente a una grandeza que nos excede, que está más allá de lo calculable o abarcable y que es una experiencia dolorosa y placentera a un tiempo. Uno de los principales representantes románticos del amor pesimista es Novalis, poeta alemán que celebró las bellezas de la vida, así como los éxtasis místicos que había después de ella. Novalis veía todo lo que había en la naturaleza y todo lo que el hombre podía experimentar sensualmente como una manifestación del amor divino, a pesar de que él mismo había padecido una gran tragedia. Cuando Novalis tenía poco más de 20 años, se enamoró de una joven de nombre Sophie von Kuhn, con quien estuvo comprometido hasta que Sophie murió. En sus Himnos a la noche, Novalis retrata a Sophie como emanación de Dios y celebra el fenómeno de la muerte como meta para la cual ha sido creada toda la vida. La vida puede tener alegrías infinitas que son valiosas en sí mismas, piensa Novalis, pero solo la muerte puede revelar la importancia espiritual del encuentro del hombre con la realidad. En Himnos a la noche escribe sus poemas como forma de comunicarse con su amada muerta más allá de la tumba. Descubre que ella sigue estando viva para él solo de noche, porque solo entonces puede alcanzar un amor espiritual, aunque apasionado.
Durante el día, la razón y los intereses sensoriales dominan en la actividad del hombre, pero el bien último solo podía aprenderlo mediante experiencias de la noche, y eran las únicas que lo ponían en contacto con la mujer a la cual había amado y perdido. El mundo del día brinda felicidad y bienestar como dádivas divinas, pero el mundo de la noche es sagrado, es inefable y es misterioso para Novalis. Todos los éxtasis de la existencia terrenal, en particular los del matrimonio y la consumación sexual, debían verse como anticipaciones simbólicas de la promesa espiritual de la noche. La noche es el estado de la muerte santificada, como lo muestra la muerte de Cristo, y es en lo que consiste el significado último del mensaje cristiano. Novalis moriría muy joven, a los 28 años, y se han convertido en leyenda sus visitas nocturnas a la tumba de su amada Sophie, donde se sentía llevado por el amor de ella, divinizada por la muerte, por lo tanto considerada por Novalis como una vía hacia la divinidad. Por otro lado, podríamos decir generalizando que para el romanticismo Dios y la naturaleza son lo mismo, y por lo tanto todo objeto contiene en sí toda la realidad. En consecuencia, todas las manifestaciones del amor serían igualmente buenas. Al fusionarnos con algo por medio del amor, uno se fusiona de modo inevitable con la totalidad de todo lo que existe. Así, el amante romántico solo tiene que buscar el amor mismo, que puede recaer en cualquiera, pues la experiencia del amor significa para él más que cualquier atributo de una persona concreta. Esto lleva a cierta pérdida, o puede llevar a cierta pérdida de la importancia del otro concreto a quien se ama. Algunos románticos amarán el amor más que a una persona concreta. Al amor así, con A mayúscula, pues aman para tener el bien inherente, el amor mismo, aman para tener la belleza con mayúscula, aman para tener el bien con mayúscula. Para el cristianismo medieval, Dios era amor, o Dios es amor. En cambio, para el romanticismo, el amor será Dios. Como vemos, la búsqueda del absoluto se refleja claramente en la concepción del amor romántico. Del amor esperaban completa satisfacción de los sentidos, los románticos. También esperaban una elevada emoción espiritual, un fructífero intercambio también de ideas, un nexo de camaradería y de amistad, y principalmente un sentimiento de plenitud propio de la religión. Así escribe Nicolas Lenot en una de sus cartas de amor a su amada Sophie, quien estaba casada con uno de sus amigos. Cito a Lenot: este amor a ti ya no está en mí, yo estoy en él, es mi Dios. Fin de la cita. De igual manera, la escritora Madame de Staël hará declamar a su heroína Corinne en la novela del mismo nombre lo siguiente, cito: amor, supremo poder de mi corazón, entusiasmo misterioso que abarca en sí toda poesía, todo heroísmo, toda religión. Fin de la cita. La novela Luciende del escritor y filósofo Friedrich Schlegel incorpora muchas de las ideas románticas sobre el amor. Escrita en 1799, fue por cierto condenada inmediatamente por considerarla pornográfica. La novela, que también es en parte un ensayo, presenta lo que puede llamarse la religión del amor. Julius, el personaje autobiográfico de Schlegel, se dirige a Luciende como a una sacerdotisa y hasta como una diosa. Pero antes de conocerla, Julius tiene aventuras sexuales que Schlegel no condena, pues no los considera impuros, y aunque Julius tarda en descubrir a Luciende, encuentra en ella a la mujer que le permite fusionar sentimiento y espiritualidad. El amor en Luciende, la obra de Schlegel, se vuelve autónomo, religioso en sí mismo, y no busca tener ningún sustento en credo alguno. El amor es la culminación de la unidad física entre seres inherentemente andróginos. Así, Schlegel interpreta el apetito sexual como parte del esfuerzo humano por regresar a su estado original de divinidad. El amor implica, pues, una apreciación complementaria de lo más sagrado de cada persona. Respecto a la postura romántica sobre el sexo, podemos señalar la postura de John Keats.
Para quien el sexo, con su poder emocional y su desvanecimiento de una conciencia separada, es la forma más clara de fusión que la gente puede entender. El amor romántico es búsqueda de un objeto de deseo, nuevo, desconocido, infinitamente seductor, pero inherentemente imperfecto, que se va haciendo menos imperfecto cada vez más a medida que nos fusionamos con él. Hablando de seducción, tenemos que mencionar al poeta inglés Byron, quien fue un gran seductor en su época. Recordemos que él mismo presumía de haberse acostado con más de 200 mujeres en solo 18 meses que pasó en Venecia. Byron reacciona contra la idea del amor como fusión benigna y destaca el carácter enfermo de la naturaleza humana que crea esos señuelos fantasmales. Su Don Juan demuele el idealismo simple e investiga las diversidades de la experiencia erótica. Don Juan para Byron no es ni un libertino ni un seductor de muchas mujeres, sino un joven cuyas faltas son fáciles de perdonar porque lo vemos desarrollarse como un ser humano a lo largo de sus desventuras. Byron acepta plenamente la naturaleza y relata la gozosa vida de Don Juan con su amada Haydée. Su relación se convierte en una epifanía de lo que el amor sexual puede llegar a ser. Y aunque no es un logro permanente, pues la corrupción termina por socavar ese tipo de intimidad, sí es un indicio de lo que hombres y mujeres pueden experimentar si fueran tan inocentes y naturales, sin ser seducidos por expectativas convencionales, restricciones artificiales, ni ideales filosóficos. El resto del Don Juan de Byron revela que el amor suele ser licencioso, egoísta, calculador, tal cual era el personaje o la persona Byron, o una ficción en pro de un matrimonio conveniente. La relación de Don Juan con Haydée aparece como una rareza de la naturaleza y como base nostálgica de la ira del héroe de Byron. Es decir, estamos ante una devastadora oposición entre la naturaleza y la sociedad, entre el amor y la cultura. Byron niega que el amor llegue a crear una unidad armoniosa en este mundo o en algún otro mundo. Aún así, también él comprende la bondad del amor natural entre el hombre y la mujer, aunque no tiene esperanza de encontrarlo. Quizás el más pesimista de los representantes del amor pesimista es el filósofo Arthur Schopenhauer. Recordemos que en su filosofía, los seres humanos, como los demás organismos, son meras partes sustituibles en un proceso cósmico que los usa para fines que trascienden sus intereses personales. Para Schopenhauer, cada fragmento de la vida no es más que una manifestación de la vida en general. Es una objetivización del impulso dinámico que fluye en la naturaleza y que Schopenhauer llama la voluntad, que es una fuerza inconsciente e instintiva. En nuestro ser último somos voluntad. La muerte es la liberación de una existencia ilusoria e inherentemente trágica para Schopenhauer, pues está marcada por la miseria y el sufrimiento, con un mínimo de placeres que no le dan sentido a la vida. Para Schopenhauer, el amor es el más ingenioso de los artificios de la naturaleza para poner en práctica las exigencias de la voluntad, que busca perpetuar la vida y por ello se manifiesta con más fuerza en el instinto sexual. Schopenhauer reduce el amor a la mera sexualidad como instinto reproductivo, sin llegar a negar la importancia del amor como fuerza en los asuntos humanos, pues considera que es real y poderoso. El amor manifiesta el funcionamiento de la voluntad de manera más explícita que cualquier otra cosa de la naturaleza humana. Todo amor apasionado es ilusorio y constituye una estratagema biológica por medio de la cual la naturaleza alcanza sus fines. Una vez que se han reproducido, los amantes llegan a darse cuenta de que han sido engañados y de que en el amor no hay nada que pueda hacerlos felices. Con el tiempo su pasión desaparece, pero entonces la voluntad ha triunfado y los amantes terminan llenos de aburrimiento que incrementa la infelicidad. El compositor Richard Wagner estará fuertemente influido por Schopenhauer. La idea de Schopenhauer sobre la negación del deseo de vivir muestra la única salvación posible para Wagner. Dice Wagner a Franz Liszt en una carta que le envía en 1854, abro cita: como nunca en mi vida he sentido la verdadera dicha del amor, debo levantar un monumento al más bello de todos mis sueños, en el cual ese amor se verá totalmente saciado de principio a fin.
Tengo en la cabeza Tristán e Isolda, la concepción musical más simple pero más vigorosa. Con la bandera negra que flota en el extremo de la misma, me cubriré para morir. Fin de la cita. En esta ópera, Wagner explota su ambivalencia hacia los dos polos del romanticismo. Por un lado, la aproximación pesimista y por otro, la optimista al amor sexual. Ambas están presentes en el Tristán. Este es un drama de amor que idealiza la renuncia y la bienaventuranza de la muerte. La muerte es solo una pérdida del sentido ilusorio de la identidad individual, un regreso a la verdadera naturaleza del ser, que es lo que Tristán e Isolda han estado buscando desde el inicio. Para Wagner, la muerte no es una pérdida total de la identidad, sino la obtención de una nueva identidad por medio de la unicidad eterna y la inseparabilidad permanente. En Tristán, el misticismo de la noche revela que la pasión sexual trasciende las obligaciones políticas, las responsabilidades morales y todo lo que define la conciencia diurna. Recordemos que Tristán e Isolda se enamoran al inicio de la historia por beber una poción que los hace encontrar un amor que no existe al margen de la muerte. Todos los sufrimientos de los amantes se redimirán en la transfiguración que ocurre con la muerte de estos. Con su ópera Tristán e Isolda y algunas otras obras que le siguieron, Wagner quiso crear una nueva religión del amor, que niega la bondad del mundo ordinario y crea un reino propio donde viven los amantes. Los protagonistas de Wagner sufren como manera de demostrar la inutilidad de todo lo que ignore la grandeza metafísica del amor romántico. Un amor como el de Tristán e Isolda no puede existir en la realidad. Ahora, respecto de la mujer, hay diferentes posturas en el romanticismo. Por ejemplo, Shelley y Stendhal constituyen la vanguardia del movimiento feminista, pues desean proporcionar a las mujeres igualdad y las oportunidades máximas para su desarrollo intelectual y personal. Están convencidos de que para que el amor entre un hombre y una mujer triunfe, debe haber igualdad entre los sexos. Otros, como Friedrich Schlegel y los seguidores de Rousseau, insistían en las diferencias entre los sexos que impedían que las mujeres se aventuraran más allá de su papel tradicional dentro de la familia. Otros más, como Alfred Tennyson, recomendaban un compromiso que le brindaba a las mujeres una especie de estatus igual pero separado, permitiéndoles ser ayudantes y compañeras del enamorado romántico, pero solo si se contentaban con una vida dedicada principalmente al hogar. Hemos visto que un cierto hedonismo es un rasgo del amor romántico. Se atribuyó especial importancia a los efímeros momentos de dicha en el romanticismo. El ideal de la alegría y la felicidad comunes a los amantes reemplaza la tradicional idea cristiana del matrimonio con su hincapié en las responsabilidades de marido y mujer. La Revolución Francesa había tenido mucha influencia en los comienzos del romanticismo, y una de sus secuelas fue la aceleración de las demandas de libertades individuales, incluyendo el derecho de hombres y mujeres a casarse por amor. El carácter subversivo del amor romántico es con frecuencia un ataque contra los matrimonios convencionales o forzados que seguían siendo comunes en el siglo XIX. Cuando los románticos instaban al adulterio, lo hacían en general porque podía servir de alternativa a un matrimonio sin amor. Para un romántico como Shelley, por ejemplo, la búsqueda del amor no debe verse impedida por tabúes acerca del divorcio o de la experiencia extramatrimonial. Shelley no niega que en el matrimonio pueda hallarse el verdadero amor. Ataca el matrimonio convencional en contraste con la generosidad y la devoción de las uniones perdurables entre hombres y mujeres. También la escritora George Sand fue una defensora de los sagrados derechos del amor, que propagó en varias de sus novelas. Por ejemplo, en su obra Jacques, arguye que las leyes tienen que adaptarse a las emociones humanas, y no como hasta entonces, las emociones subordinarse a la ley. De ahí que esté a favor del divorcio y de la libertad de casarse de nuevo. Muchos pensadores románticos insistirán en el valor de cada persona como ser único al que debe permitírsele desarrollarse hasta su máxima potencialidad. El amor romántico contribuye a la creencia tanto de la autorrealización como de la armonía interpersonal. Bien, hasta aquí algunas ideas relevantes sobre el amor romántico que nos permiten aproximarnos a su mejor comprensión. Es indudable la enorme influencia que tuvo sobre el pensamiento y la práctica del amor en Occidente, y su influencia llega hasta nuestros días. Agradezco mucho su atención y hasta aquí llegamos por hoy con nuestro recorrido histórico y filosófico sobre el amor.
En la siguiente sesión nos concentraremos en las concepciones del amor en el siglo XX. Hasta luego.